Saludos. En esta presentación vamos a estar discutiendo consejos para hacer presentaciones orales efectivas. Todo esto en preparación a la presentación oral que usted va a estar haciendo al final del semestre. Las presentaciones orales son herramientas excelentes para comunicar información a una audiencia amplia de manera rápida, de manera dinámica. Por esta razón es que son usadas en múltiples ramas de la ciencia y lo más importante es tener en cuenta de que las presentaciones orales son un medio principalmente visual. Es un formato totalmente diferente a lo que usted haría para hacer un ensayo, una monografía, un informe escrito. Siempre tiene que tener eso en cuenta. Así le digan que tome la información de un informe que usted presentó y la convierta en una presentación oral, usted tiene que hacer modificaciones que tomen en cuenta el que esto es un medio principalmente visual. Y de eso vamos a estar hablando. Si usted ignora esto, pues el resultado es que va a aburrir a su audiencia. Va a hacer que las personas empiecen a mirar en su celular y lo ignoren a usted totalmente. Y como usted no quiere que eso pase, pues eso es lo que vamos a estar discutiendo hoy. Cómo atraer la atención de su audiencia y mantenerla a lo largo de la presentación. Y no solo acaparar la atención simplemente por tener la atención de la audiencia, sino lograr que la audiencia agarre los mensajes importantes que usted quiere comunicar. ¿Qué vamos a estar discutiendo? Bueno, vamos a hablar de la estructura general que debe tener esa presentación oral, cuál debe ser su enfoque en términos del material audiovisual y la presentación como tal. Vamos a hablar de las gráficas y las figuras, cómo deben ser para que se entiendan. Vamos a hablar del uso de color, que es muy importante, pero pues no se nos puede ir la mano. Y el uso de animaciones y transiciones, cuándo se deben utilizar. Vamos a terminar hablando de los consejos ya para qué hacer, cómo prepararse para el día de la presentación. En términos de consejos generales para la organización de la presentación, antes de que usted empiece a trabajar en esa presentación oral, tiene que sentarse a pensar quién va a ser su audiencia. Y no solamente quiénes van a ser, si van a ser estudiantes subgraduados de la universidad o si van a ser estudiantes de elemental o intermedia. No es solamente quiénes son, sino qué saben. Y esa información de qué saben los va a ayudar a determinar qué usted tiene que contarles para que al final ellos entiendan su mensaje. ¿Qué tipo de lenguaje usted va a usar? Si usted utiliza terminología específica de la rama de estudio que usted trabaja, pues debo definir esos términos, a lo mejor debo simplificar esos términos para que me entiendan, pero eso usted solo lo hace después de que pasó por ese estudio o ese análisis de con quién yo voy a estar hablando, a quién me voy a estar refiriendo. Importante eso. Además, pues tiene que tomar en cuenta que los niveles de atención en las personas varían. Todos tenemos un poco de déficit de atención y usted tiene que tener eso bien en cuenta a la hora de que prepara la presentación, de manera que si usted pierde a alguien en el camino, haya la información suficiente en la diapositiva que está presentando para que la persona pueda volver y agarrar de qué usted está hablando y poder seguirlo en las próximas diapositivas, ¿verdad? A medida que usted continúa con la presentación. Luego de haber establecido cuál es su audiencia, ¿no? Y pensar qué tengo que hacer para que mi audiencia me entienda, pues lo otro es establecer de antemano cuáles son los 3 mensajes, y 3 digo mucho, ¿verdad? 2, 3 mensajes más importantes que usted quiere comunicar, para que así usted vaya organizando todas las partes de la presentación alrededor de esos 3 mensajes. Le digo esto porque la mayoría de las personas no van a recordar todo lo que usted le dijo a lo largo de la presentación, sino que se van a llevar como un 25% de lo que usted dijo. Y usted quiere que dentro de ese 25% estén esos 3 mensajes importantes. Para eso,
tiene que ser lo más claro y lo más conciso posible. Trate de no irse por tangentes y empezar a hablar de una cosa que no tiene nada que ver con, otra vez, esos tres mensajes que usted considera los más importantes. No dé demasiado detalle, otra vez, trate de ser conciso, de ir al punto, de ir al grano, para que, otra vez, se lleven la información que usted quiere que se lleven, lo más importante. Así que piense eso de que menos siempre es más. Aquí les presento las partes que debería tener o las partes en las que usted debería organizar su presentación. Debe comenzar con una introducción que le dé un poco de contexto al tema general de que usted va a estar hablando, y de esa introducción debe decir o debe llevarnos a sus objetivos o a su pregunta. Se debe entender de manera lógica cómo usted llegó a esa pregunta y pues a su hipótesis, ¿verdad? Se lo puse como pregunta de hipótesis o objetivos, como usted quiera presentarlo, ¿verdad? O lo haya desarrollado. Luego va una parte de metodología, qué fue lo que usted hizo. En el caso de usted, qué datos utilizó, de dónde vienen, cómo los analizó, por qué los analizó de esa manera. Eso es lo que diría en esa metodología. Luego uno presenta los resultados, que eso es de las partes más importantes. Ahí está, ¿verdad? Como la carne de su presentación, es lo que usted trae nuevo y quiere compartir con la audiencia. Y luego una conclusión, no una discusión. Una discusión estaría en un informe escrito, donde la gente tiene el tiempo de sentarse y analizar y buscar y ver con qué usted compara sus resultados. Aquí, en una presentación oral, usted no tiene el tiempo para hacer una discusión. Es simplemente una conclusión donde usted vuelve y repite las cosas más importantes que descubrió y las pone, si acaso, en un poco de contexto de por qué eso es importante. Y finalmente aparecen unos agradecimientos a todas aquellas personas que lo ayudaron en la realización de su proyecto. Y la idea de usar estas partes que sigan este orden lógico es como agarrar de la mano a la audiencia e ir llevándola poco a poco hasta el final, para que entiendan paso a paso qué fue lo que se hizo, qué se descubrió, cómo se descubrió, por qué fue importante. Y bueno, es importante recordar que usted está haciéndoles una historia y que si usted quiere mantener la atención de su audiencia, tiene que hacer una historia interesante o debe ser contada de manera interesante. Es importante que usted siempre esté consciente del tiempo que tiene para hacer su presentación y que, pues, si usted le dan 15 minutos para hacer una presentación, usted no puede tener 30 diapositivas. No le va a dar el tiempo de ver todas esas diapositivas en 15 minutos. So, a la hora de ir haciendo su presentación, póngase un máximo de diapositivas a partir del tiempo que usted tiene disponible. Le digo aquí que en promedio, una diapositiva le debe tomar explicarla 1 minuto, pero eso es en promedio, porque hay diapositivas como las de metodología y resultados, que como usted a lo mejor va a estar explicando gráficas o diagramas, le van a tomar un poco más de 1 minuto, puede ser que hasta 2 minutos. So, tomando eso en cuenta, no puede tener más diapositivas que si son 15 minutos, usted no debe tener más de 13, de 12 diapositivas. Aquí les puse un poquito un esquema de cuántas diapositivas deben haber por cada una de las partes. En introducción, pues de 3 a 4 diapositivas. En la pregunta o hipótesis debería ser una diapositiva y en esa diapositiva solamente debe aparecer eso, porque usted no quiere que la gente se desvíe de lo más importante, que es que usted se preguntó, que usted creía que era la posible solución a esa pregunta, y ya, esa diapositiva debe ser lo más clara, concisa posible. Luego nos movemos a la metodología, que debe estar entre 3 a 4 diapositivas, los resultados 2 a 3 diapositivas, la conclusión 1, si acaso 2, ¿verdad? Si hay distintos puntos que usted quiera aclarar ahí en las conclusiones, y una diapositiva de agradecimiento.
No incluya diapositivas de las cuales no vaya a decir nada. Eso le toma tiempo y muchas veces uno parado al frente lo que hace es ver la diapositiva y le da para adelante, porque si usted no tiene nada que decir en la diapositiva, edite, ¿no? Bórrela. Por ejemplo, cosas como esta. Muchas veces usted pone diapositivas que simplemente dicen que usted va a pasar a la próxima parte, que va a pasar de la introducción a la metodología, pero cuando la presenta, no dice nada porque pues la diapositiva realmente no dice nada. Es como para usted poner como un subheading de que estoy pasando a la próxima parte, pero esto no es necesario y esto le quita tiempo de su presentación que usted podría estar invirtiendo en hablar de lo más importante que usted quiera hablar. So, ¿realmente necesaria? No, para nada. Elimínala. A la hora de preparar sus diapositivas, su presentación PowerPoint, tiene que tomar en cuenta dónde lo vas a estar viendo, ¿verdad? Su audiencia. Si estuviéramos presenciales y estuviéramos haciendo las presentaciones en un salón o en un anfiteatro, pues usted tiene que tomar en cuenta cuán lejos va a estar sentada su audiencia, dónde está el proyector, cuán bueno es el proyector, ¿verdad? Que se vea claramente las figuras, las gráficas, el texto, que se vea lo más legible posible, especialmente pues a la distancia. So, pensando en esto, yo les pido que el texto que usted tenga en la diapositiva no sea menor de 22. Esto ya sea la presentación hecha virtual o hecha presencial, que el texto no sea menos de 22. Por dos cosas, porque pues, quiere usted asegurarse de que sea legible lo que usted está escribiendo. Y la segunda cosa es que si usted está haciendo las letras más pequeño que esto, va a caer en la trampa de escribir demasiado texto en cada diapositiva. Y recuerde, esto es un medio visual. La gente no va a tener el tiempo de ponerse a leer un párrafo en una diapositiva. Así que no lo haga. Quédese entre 22 y 24. El color de la letra debe resaltar claramente, pues usualmente se usan o fondos blancos con letras oscuras o fondos oscuros, negros o colores oscuros y letras blancas o bien claras, ¿verdad? Trata de no usar neones ni colores así muy psicodélicos porque eso hace, ¿verdad? Uno siente que como que le está comiendo la vista, se le hace muy difícil leer. Y créame que la audiencia, ante estar ahí leyendo con dificultad o dejar de leer e ignorarlo, van a preferir ignorarlo. Así que recuerde, queremos capturar la atención de la audiencia, pero tampoco, ¿verdad? Hacerles daño. Solamente use estilos de letras que sean fáciles de leer, ¿verdad? Times New Roman, Arial, Calibri, que uno pueda diferenciar bien las letras. No trate de usar nada cursivo ni letras que estén todas apretadas, porque eso, otra vez, hace más difícil que la persona pueda leer lo que usted está escribiendo en esas diapositivas. Aquí pues le puse algunos ejemplos de estilos de letras que son bastante fáciles de leer. Les pongo aquí, ¿verdad? Algunos ejemplos basados en presentaciones previas que yo he tenido y que he visto de estudiantes. Y pues le presento la siguiente diapositiva, que sería como una diapositiva de inicio a una presentación oral. Yo siempre les pregunto a mis estudiantes, pues, ¿cuál es el problema si usted ve alguno con esta diapositiva? Y aquí yo les diría, ¿verdad? Hay algunos problemas. Uno, que el título, que debería ser una de esas cosas bien importantes que debe estar claro o debe ser claro de leer para el público, es bien difícil de leer. Uno, por el color que se utilizó. Dos, por la imagen que tengo detrás, que no me facilita para nada leer. Y lo otro, pues que bastante largo. Ya si usted tiene tres niveles de título, ya la persona está como, "Ay, yo quiero leer todo eso". Yo le diría, pues, si usted quiere usar una imagen de fondo, lo puede hacer, con eso no hay problema, pero quizás para hacer más
fácil leer el título de la presentación, poner detrás del título un rectángulo blanco que permita, ¿verdad?, que se entienda claro las letras y se puedan leer con claridad. Y lo otro que diría es que si va a utilizar una imagen de fondo, que la imagen que usted está utilizando tenga algo que ver con lo que usted va a estar hablando, que le dé como el pie forzado a lo que usted va a empezar a hablar, porque si es una imagen random en la parte de atrás, eso es distrayente y muchas veces, aunque usted no lo crea, la persona se queda pensando, bueno, pero ¿y qué tiene que ver esto con lo que ellos me van a estar hablando de basura o lo que sea que me estén hablando, ¿no? Escoja la imagen, ¿verdad? Sí, para que de manera estética se vea bonita su presentación, pero también que tenga que ver con el tema. No use diapositivas cargadas de imágenes ni de texto. No se vuelva loco poniendo imágenes, no ponga párrafos nunca en una presentación oral. Use bullets y en los bullets usted no tiene que escribir en oración completa. Usted tira una frase que me diga lo más importante. Esas frases que usted va a estar poniendo en bullets es lo que sirve para dos cosas. Para que la audiencia, si perdió algo del hilo, pueda leer rápidamente qué es lo más importante que usted le está diciendo. Y dos, si usted le entran nervios durante la presentación oral, usted pueda mirar el bullet y agarrar el hilo de lo que usted quería decirle. Usted, claro, va a añadir un poco más de información cuando está hablando, pero usted no tiene que poner toda esa información ahí en la diapositiva. Tampoco usted quiere ponerse a leer todo un párrafo que usted escribe en una diapositiva. Eso es horrible, eso es aburrido y es como si usted estuviera torturando a su audiencia. No haga eso. Las imágenes que usted va a poner en la presentación, que no sean por decoración, que tengan que ver con lo que usted le está diciendo, que tengan un propósito en esa diapositiva. Nunca bloques de texto. Usted va a reducir los textos a la información escrita a lo mínimo. Usted quiere dejar espacios vacíos en su diapositiva. Eso permite a la gente descansar la vista. Siempre utilice bullets y todos los detalles usted los va a decir. Usted quiere que la gente le preste atención a usted y todo lo que está escrito en la presentación le va a presentar a la audiencia un reto de, ok, ¿qué hago? O leo lo que está ahí o le presto atención a lo que me está diciendo. Si usted escribe mucho en la diapositiva, la gente o lo va a ignorar a usted o no va a leer nada. No le haga eso a la audiencia, no los ponga en esa posición. Aquí les pongo otro ejemplo, ¿verdad? Y otra vez, ejemplos basados en la vida real, en cosas que me han tocado ver. Problema, mire, esto es un bloque de texto horrible. Esto funcionaría si esto fuera un informe, pero esto no es un informe, esto es un medio visual. Usted no va a poner todo esto así. Yo veo una diapositiva como esta y lo que pienso es, yo no voy a leer eso. Y se la digo ¿verdad? Con toda sinceridad, es demasiado. Y lo peor es que usted mire la diapositiva y empieza a leer todo esto. Ahí perdió totalmente la audiencia porque uno piensa, pero ¿y por qué él me está leyendo todo esto? Pues mejor que me dé la presentación y yo la leo en mi casa. Así que no le haga esto a su audiencia. Trátelos con respeto y con cariño, ¿verdad? Usted pone esta información resumida en 2, 3 frases en bullets y le explica todo lo demás, o mejor aún, usted hace un diagrama explicando esto y es más fácil explicarlo, se le hace la vida a usted también más sencilla a la hora de explicarlo. Lo otro, no use estos colores así brillantes en el fondo porque hacen que sea difícil leer. Aquí algunos problemas. Pues primero, los colores de las letras. Recuerde, trata de usar colores oscuros, mejor si es negro o azul oscuro, si está usando un fondo blanco. Segundo, trata de que haya concordancia en el tipo de bullets, el tipo de letras que está utilizando, porque pues eso muestra que usted planificó esta presentación bien, con calma, que todo es parte de la misma presentación, porque hay veces que
y esto pasa hasta con profesionales, que usted ve la presentación y se nota que son diapositivas sacadas de distintas presentaciones que unieron al final, hicieron como un Frankenstein, y se nota porque las letras son diferentes, los tamaños son diferentes, los colores son diferentes, y pues se nota que no le dio tanto cariño, tanto tiempo y preparación a esa presentación. Lo otro es que, aunque usted no lo crea, nuestro subconsciente asigna niveles de importancia según el tamaño de la letra. So, si usted me pone unas cosas más grandes y unas más pequeñas, es como si me estuviera diciendo que lo que aparece arriba es más importante que todo lo demás. Igual si uno usa negrilla, ¿no? Bold, le está diciendo, mira, esto es importante, lo demás no es tan importante, ¿verdad? So, cuidado con eso. No le digo que no lo use, pero que lo use conociendo, ¿verdad? Si estoy marcando algo como más grande, es porque esto es importante y quiero hacérselo saber a mi audiencia. Lo otro es que cuando usted escriba bullets, ¿verdad? Frases en bullets, que digan algo, porque aquí está unas conclusiones como aprendí mucho haciendo este experimento, debemos hacer más estudios. Eso no dice nada, ¿verdad? Frases vacías. So, que cada uno de esos bullets cuente, que me diga algo importante. Aquí un poco repitiendo lo que les decía ahorita, ¿no? Trata de no confundir a su audiencia. Usa el mismo formato a lo largo de toda la presentación. Importante si usted está trabajando en grupo y se dividieron a la hora de hacer la presentación, que después usted se siente y homogenice eso, que parezca todo una misma presentación, que no parezca otra vez un mosaico, un Frankenstein con letras diferentes, colores diferentes, tamaños diferentes, porque eso se nota, ¿verdad? Y yo sé que muchos de ustedes trabajan, ¿verdad? Bajo presión, quizás de madrugada y acabando, y está bien, todos pasamos por eso, todos hacemos eso, pero que no se le note, ¿verdad? Que al final usted entregue un producto que se vea bien trabajado. Esto es algo que yo veo mucho en presentaciones orales y pues, ¿cuál sería el problema con una diapositiva como esta? Pues que otra vez, esto no es un informe escrito, esto no es un manuscrito. Cuando usted en una presentación que le dan, no sé, 13, 15 minutos para hablar, usted usa una diapositiva para poner la literatura citada, ¿qué va a hacer la audiencia con esta diapositiva? Usted lo más seguro no va a poder estar ni 5 segundos en ella, nadie puede apuntar nada. ¿Para qué sirvió? Para nada. Si esto fuera un informe escrito, pues chévere, uno puede revisar las referencias. Ah, mira, me interesa ver este libro, chévere. Pero en una presentación oral, usted no pone la literatura citada. Si se la pide un profesor y le dice, yo quiero ver la literatura citada, fantástico. Pero si no se la piden, usted no la pone en la presentación, porque no es relevante, no viene al caso. La audiencia, si quiere saber de dónde usted sacó una información, que le pregunte y usted le dice, ah, mira, yo te puedo dar esa referencia, pero no la ponga en la presentación oral porque no va, no cumple nada. Entonces, como parte de sus resultados y quizás en su metodología, usted debe incluir gráficas o figuras o diagramas que le ayudan a explicar, ¿verdad? Sus resultados o la manera en que usted colectó los datos, por decir algo. Siempre que pueda explicar algo de manera visual, explíquelo de manera visual. Como le dije al inicio, una imagen vale más que 1000 palabras, eso es totalmente cierto. Ahora, cuando usted pone una gráfica, tiene que explicarla. No puede asumir que la audiencia entiende lo que dice su gráfica. Usted tiene que llevarlos de la manita explicándola. Y para eso usted explica qué son los ejes, todo, lo explica todo. ¿Ok? So, aquí les voy a presentar un diagrama que a mí me gusta mucho, lo usó una compañera de laboratorio en su tesis de maestría y ella preparó esta gráfica o este diagrama para
explicar cuál fue su metodología en parte de sus experimentos. Y ella, pues, tomó, hizo cría en cautiverio, de ahí sacó unos huevitos de coquí y esos huevitos los dividió en 3 tratamientos a distintas temperaturas en unas incubadoras. Unos estaban a temperatura baja, que eso eran 20 grados, a temperatura control, que serían 25 grados, temperatura alta, que serían 30 grados. Y luego siguió el desarrollo de esos huevitos hasta que eclosionaron, hasta que salió el coquí del huevo, y fue tomando fotos cada 8 horas hasta que se diera el momento de la eclosión. Todo eso ella lo podía explicar no con un bloque de texto inmenso, sino simplemente con este diagrama y explicándolo. Si tenía otras cosas importantes que decir, pues podía poner 1, 2 bullets, pero si ve, la mayor parte de la información que ella necesita explicar está allí dibujada y ella puede llevar a la audiencia poco a poco qué está pasando con ese diagrama, qué es lo que ella estaba haciendo cada uno de esos pasos. Y se entiende muy bien y la audiencia puede entender, no se tiene que imaginar nada porque está ahí. So, siempre que usted pueda hacer eso, hágalo. Bien importante. Evite usar tabla. Siempre que usted pueda usar una gráfica, use una gráfica mejor que una tabla. Las tablas funcionan en formatos escritos, donde uno tiene tiempo de familiarizarse con la tabla, ver qué significa qué. Ahí sí funcionan las tablas. En un medio visual, quizás no tanto. Es mejor utilizar gráfica. Lo otro, no incluya la tabla con todos los datos crudos, de todos los datos que usted colectó. Eso no es relevante. Eso era para usted. Usted hizo los análisis, usted nos va a mostrar los resultados. Cuando usted analizó esos datos, ¿qué encontró? No me ponga la tabla de todos los datos, porque eso es como decirle a la audiencia, mira, aquí están los datos, analízalos tú. Y eso no es lo que usted quiere hacer. Usted quiere enseñarles qué fue lo que usted encontró. Son cosas como esta, horrible. Primero, porque es una tabla bien compleja y aún cuando usted diga, bueno, es compleja, pero me quiero enfocar solamente en esto, pues mire, si usted se quería enfocar en eso, ¿por qué no lo puso en un bullet? Y Menoptera habían 10 y ya. Es más fácil que uno tenga que buscar en una tabla así de compleja que nada más el hecho de que es tan grande hace que uno tenga que hacer la letra bien chiquitita y eso hace que las personas, la mayoría, no vaya a ver ni a entender qué es lo que usted quiere mostrar. Lo otro, tener una animación ahí simplemente por decorar la diapositiva, no lo haga, porque esto termina, usted va a perder a alguna gente que va a estar mirando a los pececitos nadar y no va a escuchar lo que usted dijo, no va a ver nada de la tabla y eso no es lo que usted quiere. Así que animaciones solo cuando sean importantes para los mensajes que usted quiere llevar en las diapositivas. Bueno, ya les dije cuál era el problema. Otro tipo de gráfica o de diagrama que utilizan mucho y pues no es útil siempre. Cuando usted trabaja, quizás no para lo que usted va a estar presentando para bioestadística, pero sí pasa mucho cuando son trabajos de ecología, uno debe presentar y hablar del área de estudio o quizás del animal de estudio, depende, ¿verdad? De con qué uno esté trabajando. Pero si usted está hablando del área de estudio, debería mostrar cosas que sean relevantes a la información o al análisis que usted va a hacer o la pregunta que usted hizo. Pero si usted pone un mapa como este, que primero es difícil de leer, muy poca gente muy pocas personas entienden los mapas, los pueden leer con facilidad rápidamente. So, poner esto es asustar a la audiencia y no le dice nada, ¿verdad? De dónde fue el área de estudio. Pues aquí me están marcando un cuadrito negro en medio de un lugar que no sé dónde es. Ah, Bosque Estatal de Piñones en Loíza. Pero, ajá, ¿dónde estamos? Es difícil localizarnos. ¿Qué significan todas estas distintas texturas? Usted no va a tener tiempo de explicar todo eso. Esto no funciona. Aquí les pongo la misma área, pero ¿qué tal si usamos una imagen satelital? Mejora.
Pues no, no realmente, porque muy poca gente puede leer imágenes satelitales, entender mapas así vistos desde arriba. ¿Y usted qué está diciendo? Pues mire, que mi área de estudio es esa área verde ahí, pero ¿qué información yo gane? Fuera de que está rodeada de áreas urbanas, no mucho. Usted otra vez quiere que los diagramas, que las figuras sean claras, sean fáciles de leer y que se le hagan a usted fáciles de explicar y que muestren, ¿verdad? Información útil y que va a llevar al lector, no al lector, a la audiencia, a lo próximo que viene. ¿Qué datos yo colecté? ¿Cómo los colecté? So, trate de ser bien juicioso a la hora de escoger las imágenes o prepararlas, ¿verdad? Los diagramas que va a utilizar. Otro ejemplo que tengo, y esto fue unos estudiantes que estaban presentando acerca de el melanoma y cómo hacerse el autoexamen de los lunares. Y ellos presentaron esta diapositiva así como usted la ve. Estaban hablando de este sistema del ABCD para hacerse el autoexamen de los lunares. Ahora, ¿cuál es el problema o cuáles son los problemas con esta diapositiva? Pues mire, el diagrama que estaban utilizando para mostrar las cosas que uno debe estar pendiente sobre los lunares, primero que tenía un watermark, ¿verdad? Y que eso hace que la imagen no se vea tan bien. Usted tiene que tener cuidado con las imágenes que utilice, que no se vean pixeladas, que no se vean, que no tengan watermarks. Además, esta imagen tiene como esta sombra aquí abajo que no añade mucho ni a lo estético ni a lo que usted quiere informar, incluso como que confunde qué sería esto acá abajo. Lo otro que tiene typos, ¿no? En vez de diameter, está mal escrito, hay cosas en inglés, mientras la presentación era en español. Además, que asimetría. Y si la persona no sabe lo que quiere decir asimetría, pues eso no me dice mucho. Solo muestra lo que es irregular, ¿verdad? Pero no muestra lo que sería algo que es normal, que no debería ser una señal de alerta. So, debería haber la comparación. Diámetro, más de 6 milímetros, pero ¿qué sería lo normal? Ese tipo de cosas. Usted tiene que tratar de ser lo más claro posible. Otra vez, pensando que a lo mejor hay gente que estaba escuchándolo y de momento se puso a pensar en otra cosa, se fue en un viaje y que cuando regresan ya usted va a haber explicado alguna de estas cosas. Usted quiere que la imagen se pare por sí sola de manera que la persona, aunque no lo esté escuchando, pueda volver a agarrar la información y seguirlo en las próximas diapositivas. Mire esa imagen o esa información de manera un poco más útil. Otros estudiantes presentaron este diagrama o esta imagen para mostrar lo mismo, ese ABCDE de qué debemos tomar en cuenta a la hora de hacer ese autoexamen con los lunares. Y ustedes le muestran, bueno, cómo se ve un lunar asimétrico versus uno simétrico. ¿Qué tipo de bordes es los que tenemos que tener, ¿verdad? Cuidado. Tener un solo color versus dos colores, ¿cómo se vería en un lunar? Lo del diámetro, lo de la evolución. So, aquí sí uno tiene con qué comparar y queda más claro. Y así yo esté viendo esta presentación y le dejé de prestar atención a la persona que la está explicando, se entiende por sí sola. Yo no necesito que alguien me la explique. Claro, que la persona que está hablando me puede dar más información, sí. Pero si yo me pierdo, rápido puedo caer y seguir a la persona simplemente mirando la diapositiva. Entonces, a la hora de presentar o preparar, a la hora de preparar sus gráficas, tiene que seleccionar gráficas que presenten de manera más clara sus datos. Nosotros cuando hablamos de las distintas gráficas que presentamos al inicio del semestre, yo le mostré que hay
Hay algunos tipos de datos que solamente pueden ser presentados con un tipo de gráfica. Hay otros tipos de datos que a lo mejor, dependiendo de la información que usted quiera presentar, pues puede usar distintos tipos de gráficas. Pues usted tiene que hacer ese análisis antes, ¿verdad? De preparar su presentación y de preparar sus gráficas. Cada gráfica debe estar correctamente rotulada. Otra vez, para que se pare por sí sola, debe estar claro que hay en el eje de X, que hay en el eje de Y, tiene que tener sus unidades. Si hay distintos colores o distintas formas, tiene que haber una leyenda que diga qué son cada una de esas cosas, para que otra vez, si la persona se pierde algún momento, pueda volver y leer esa gráfica solito. Eso no quiere decir que usted no las va a explicar. Usted va a explicar todas sus gráficas. Va a decir, en el eje de X tengo esto, en el eje de Y tengo esto. Y lo que me dice esta gráfica es esto. Usted no va a dejar que la gente interprete sus gráficas por usted. Usted les va a interpretar y va a decir, lo más importante que yo sale de esta gráfica es esto. Utilice colores contrastantes para que no se maree la audiencia, para que se vean las diferencias. Y tenga en cuenta, ¿verdad?, que es bien común el tipo de daltonismo o de ceguera de color que confunde el rojo con los verdes y trate de no usar rojo y verde, ¿verdad?, juntos en una gráfica, porque mucha gente los confunde. Y así pues tratamos de ser lo más inclusivos posible. A la hora de escoger el tipo de gráfica más apropiado, pues tiene gráficas circulares o gráficas de barra para representar datos que son categóricos, pero recuerde que siempre es más fácil utilizar gráficas de barra para presentar este tipo de datos, porque uno puede ver visualmente con las alturas las diferencias, que en las gráficas circulares a veces, si las diferencias no son muy grandes, es difícil, ¿verdad?, aquí saber la diferencia entre lo que está en amarillo versus vino versus violeta. De cuánto es la diferencia no es muy claro. Aquí es mucho más fácil, ¿verdad? Porque uno podría seguir la línea hasta el eje de Y y saber exactamente cuál es la diferencia. Les presento aquí la siguiente gráfica en donde estamos viendo 3 categorías y para cada una de las categorías, o realmente 3 variables, y para cada una de las variables tiene 2 colores que representan 2 sitios diferentes. Problemas con esta gráfica, yo no sé qué hay en el eje de Y. Yo no sé en qué unidades se midió temperatura, viento y humedad. Además, ¿por qué esta gráfica no tiene un título en el eje de Y? Porque es imposible ponerle un título a este eje porque usted está en la misma gráfica graficando 3 variables totalmente diferentes. Una que se mide en grados Celsius o Fahrenheit, una que se mide en velocidad, otra que se mide en % de humedad. Usted no puede poner variables diferentes en una misma gráfica. No se va a entender. Además de que como esto está en escalas diferentes, va a hacer que una de las variables se vea como la de viento, que no se ve bien diferencia y están bien bajitas las columnas, porque otra vez son escalas totalmente diferentes. Lo otro es que este tamaño, ¿verdad?, del número de los ejes está muy pequeño. Si estuviéramos a una distancia mayor, no se podrían ver los números. Siempre tiene que hacer sus gráficas y muchas veces las hacemos para informes y para presentaciones orales tenemos que rehacerlas para aumentar el tamaño de los ejes. Otro problema con las gráficas, y si usted hace las gráficas en Excel, esto es un problema bien común. Por ejemplo, tiene esta gráfica que le está mostrando la diversidad de especies en la comunidad A versus la comunidad B. Ahora, mire esta segunda gráfica, las dos son gráficas de barra, las dos están mostrando exactamente los mismos datos. Ahora, si usted ve la primera gráfica, parecería que la comunidad B es mucho más diversa que la comunidad A. Pero si usted mira la segunda gráfica, se da cuenta que esa diferencia es bien, bien pequeña. ¿Por qué la diferencia se ve tan marcada en la primera gráfica? Por el eje. Las diferencias aquí
en el eje cada línea está por cada punto 005, que no es una diferencia real, ¿verdad? A la hora de contar especies. Ahora, en la segunda gráfica, las rayas en el eje están cada punto 1. Y se ve que claramente que la diferencia no es muy grande, quizás no es ni significativa la diferencia en diversidad entre estas dos comunidades. Le digo esto porque cuando uno hace una gráfica en Excel, Excel tira automáticamente una escala basándose en los valores que tiene y trata de mostrar diferencias por los valores que tiene. So, cuando usted haga una gráfica, no se quede con el default que le da Excel, sino revise, ¿verdad? Si tiene sentido lo que le está mostrando esa gráfica, porque si no, estaría engañando a su audiencia, haciéndolas pensar que hay una diferencia que realmente no existe. ¿Verdad? Cuidado con esos ejes engañosos. Esto que les voy a mostrar ahora es un truco para asegurarse de que cuando usted va a moverse a la sección de resultados, que como les dije al inicio, es la sección más importante porque ahí usted va a mostrar lo que usted aprendió, la información que usted mayormente quiere compartir con su audiencia, pues usted quiere asegurarse de que tiene la atención capturada de la audiencia cuando usted va a moverse hacia los resultados. Y para eso usted puede usar lo que se conoce como diapositivas de transición, que usualmente uno las coloca entre la metodología y los resultados. Porque a veces la metodología puede ser media engorrosa y la gente se puede aburrir y usted los puede perder, pero usted quiere agarrarlos otra vez y que le presten atención antes de que se muevan a los resultados. Y para eso usa esas imágenes de transición. Usualmente son imágenes porque pues a nosotras nos gustan ver imágenes, ¿verdad? Por eso es tan exitoso Instagram, YouTube, Pinterest, porque son mayormente imágenes y atrapan la atención de las personas. Pero no va a ser una imagen por poner una imagen, sino va a ser una imagen relacionada a su trabajo. Y usted va a utilizar esa imagen para contarnos algo relacionado a su trabajo y luego volver, pasar la diapositiva, ir a los resultados, pero una vez ya tiene la atención del público. Por ejemplo, yo cuando era subgraduada hice una investigación trabajando con abejas. Y pues antes de pasar a los resultados, después que yo les había hablado en la introducción y la metodología sobre panales de abejas, colmenas de abejas, pues cuando yo llegaba, antes de moverme a los resultados, ponía esta imagen y les decía, bueno, antes de pasar a los resultados, les quiero mostrar cómo se ven las colmenas en los patios, ¿verdad? De los agricultores. Y usted puede tener colmenas dobles, que son las que tienen la mayor cantidad de abejas, y pues cada una de ellas cuenta con una reina, cualquier bobería, ¿verdad? Que llame la atención, que es sobre el tema, y después seguimos con los resultados. Esta es una diapositiva de transición que usaba mi compañera de laboratorio, la que hizo el diagrama de los coquí. Ella trabajaba con coquí y miraba malformaciones o problemas de desarrollo en las ranitas. Y ella, después de hablarle de la metodología, que era bastante engorrosa, les presentaba estas fotos y les decía, bueno, les voy a mostrar algunas de las malformaciones más comunes en los huesos, en los dígitos, que habían costillas que salían invertidas o que estaban repetidas, pedazos de huesos repetidos, asimetría, y la gente se enfocaba otra vez en la presentación antes de ya pasar a las gráficas de los resultados, que era lo más importante que ya les quería contar. So, piense, ¿verdad? ¿Qué cosas podría ser interesante para esa diapositiva de transición, para volver a jalar la atención de la gente antes de usted presentar los resultados? Y bueno, finalmente, a la hora de prepararse para el día de la presentación como tal. Bueno, les recomiendo que prepare un libreto, no para que se lo memorice, sino para que sepa qué es lo más importante que quiere decir, para que cuadre, ¿verdad? Si le da el tiempo para decir todo lo que quiere decir con las limitaciones de tiempo que va a tener.
Le digo que no se lo memorice porque a veces el querer decirlo como de memoria, al momento en que usted se le olvida una palabra o una oración, se tranca y se pone bien nervioso. Así que no se lo memorice, simplemente para organizar sus ideas, para saber qué tiene que decir antes de la próxima diapositiva. Usualmente las cosas que yo me aprendo son como las frases de transición que quiero decir, que unen el contenido de una diapositiva con con la próxima diapositiva. Es así, trato como que de, ok, tengo que decir esto porque esto es lo que ata esto con esto otro, ¿verdad? Para que se sienta como una transición normal y una continuidad de diapositiva en diapositiva. Asegúrese que no se pasa del tiempo y para eso tiene que practicar y practicar y practicar. Practíquelo haciendo la presentación a amigos, a familiares, y la idea de que pase por ese proceso de practicar es que usted note cuáles son sus patrones, cuáles son sus tendencias. Si usted es de las personas que habla rápido cuando se pone nervioso, pues sabe si le da tiempo o no le da tiempo, si tiene que cogerlo más con calma. Si usted es de las personas que se tarda más cuando está nervioso, pues tiene que cuadrar el tiempo, cosa de que deje tiempo para ponerse nervioso, ¿verdad? Porque siempre pasa. Pero si usted toma eso en cuenta a la hora de hacer su libreto, etcétera, le da tiempo, no se pasa del tiempo. Como le dije, practique, practique, practique. Pídale gente que lo critique, que le diga, mira, esto yo no lo entendí para nada. Aquí pusiste esto y dice esta otra cosa. Que sean objetivos, ¿verdad? Que no le digan, ah, sí, todo perfecto, ¿verdad? Lo otro, pásele de su presentación la diapositiva a alguien que sea obsesivo con la sintaxis y los acentos y se asegura, ¿verdad? Que todo está escrito bien, que no hay typos, que no hay errores gramaticales, porque pues usted va a tener que presentar esto y usted no quiere, ¿verdad? Mientras usted está hablando, fijarse en que hay un error y que esa diapositiva va a estar ahí por lo menos un minuto, todo el mundo mirando el error gramatical que hay. ¿Okay? Algo que puedo hacer, ¿verdad? Es grabarse dando la presentación para después usted ver el video y ver qué puede mejorar, qué está haciendo mal, lo que sea. Importante, todos tenemos como nuestras muletillas, el el ok, el entonces, el Trate, ¿verdad?, de no hacerlo. Para eso es la práctica. Una vez usted practica, sabe qué decir, qué no decir, y usted se agarra, ¿verdad?, diciendo muletilla. Aquí no lo vamos a estar viendo quizás, pero se lo digo en general para cualquier presentación oral. A veces nos ponemos nerviosos y empezamos a movernos demasiado. Eso es bien distrayente para el que lo está viendo usted presentar. Trate, ¿verdad?, de controlarse, sepa qué es lo que usted hace cuando se pone nervioso. Muchos de nosotros movemos mucho las manos, pues agárreselas y trata de no moverse. Esto sí es una de esas cosas que hace la diferencia. Muchas veces uno cuando está nervioso, cuando está como abrumado, suspira, hace como... Eso se oye horrible en la presentación, en parte porque la audiencia se siente como que lo está torturando usted y no nos queremos sentir así. Así que trate, ¿verdad?, de no hacer eso. Como usted se asegura de no hacerlo, practicando. Sonríe, aunque no lo estemos viendo, se siente cuando uno está hablando motivado, energético, versus cuando está todo así cansado. Uno puede estar cansado, pero trate que no se note. Si estuviéramos presencial, pues tratar de mantener ese contacto visual, no lea las diapositivas. Siempre, aunque yo no le esté viendo la cara, yo sé cuando usted está leyendo, porque el ritmo, la cadencia de cómo uno habla es distinto cuando uno está leyendo. Y cuando uno lee, se vuelve todo monótono y ahí es que nos empezamos a aburrir, ahí sí es que empezamos a mirar el celular y ay, que se acabe esto ya. Trate de no leer otra vez. Por eso no va a poner mucho texto en las diapositivas, va a poner bullets de lo más importante. Tratar de hablar en un tono de voz, ¿verdad? Alto, para que todo el mundo lo escuche, se entienda. Utilice términos o palabras
que sean claros, que todos entendamos. Si es un término que tiene que utilizar porque pues es de alguna metodología que utilice, que es, ¿verdad?, jerga de una rama de la ciencia y es medio rebuscado, explícala, defínala. Con eso no hay problema. Si usted la define, no hay problema. Pero no, y se lo digo, ¿verdad?, desde ya, no ponga en la presentación palabras o términos que usted no sepa explicar, porque ya sabe que lo voy a preguntar. Así que por favor, evite eso. Si lo sabe, perfecto. Pero igual explíquelo. Usted no quiere hacerse el más erudito de los demás. Usted lo que quiere es que lo entiendan. So, explique esos conceptos. O simplifíquelos mejor. Y pues lo que le dije, evite errores gramaticales, que alguien ya le haya revisado, ¿verdad?, esta presentación de manera de que evitar cualquier tipo de error. A la hora de que le toque presentar, pues antes de presentar, respire hondo, inhale, exhale, trate de relajarse. Usted se preparó para esa presentación, usted es el que más sabe de ese tema que usted va a estar hablando. No se asuste porque le hagan preguntas. Usted sabe de lo que está hablando, puede contestarlo. Hable despacio, trate de cogerlo con calma, ¿verdad? Invite a la audiencia a hacerle preguntas. Y aquí le digo también, cuando usted es audiencia, haga preguntas, haga comentarios, porque primero, muchas veces usted piensa que le va a hacer daño a sus compañeros haciéndole preguntas, pero eso es falso. Muchas veces usted le está dando el pie forzado para que aclaren cosas que a lo mejor quedaron dudas durante la presentación o no explicaron totalmente, y ahí ellos tienen la oportunidad de salvarla explicándoselo a usted. Lo otro es que después que uno está pasando tanto trabajo haciendo una presentación, si nadie le pregunta, uno como presentador lo que piensa es que lo ignoraron, a nadie le importó, y es un sentimiento bastante feo. So, haga preguntas, es importante que usted haga preguntas. Y al presentador, no tenga miedo a hacer preguntas, prepárese para las preguntas. Uno mientras va haciendo la presentación, más o menos se puede ir imaginando qué le pueden preguntar. Prepárese para eso. Y sonría. Créame que aunque uno no le esté viendo la cara, uno sabe cuando la gente está sonriendo, está energético, está feliz, aunque sea pura actuación, de contarnos esto que nos está contando. Nada, con eso acabamos la presentación. Repase, ¿verdad? Les puse el PDF de esta presentación en Moodle. Repáselo, asegúrese que no cometa ninguno de estos errores a la hora de hacer su presentación oral. Por algo, ¿verdad? Estoy sacando el tiempo de la clase para comentarles sobre esto.